Bueno, amigos, parece mentira, pero ya van medio año del gobierno del presidente Cortizo, ya está llegando a su primer semestre y sería muy bueno analizar lo que ha ocurrido y lo que no ha ocurrido, porque hay un trabajo interesante hoy en La Estrella en cuanto a este hecho histórico que estamos nosotros hoy día analizando, y ellos están haciendo una comparación entre un médico PRD, que es el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, un neurocirujano muy destacado aquí en Panamá, miembro del PRD, fue incluso aspirante en su momento a presidir el PRD o candidato presidencial, y la señora Maribel Gordón, que es una economista que también fue aspirante a la vicepresidencia de la República. Entonces, cada uno tiene puntos de vista distintos. Vía ejemplo, el doctor Sánchez Cárdenas, que fue ministro de Vivienda durante el gobierno de Pérez Valladares, que miembro del PRD, fue ministro de Salud. Él dijo que la gestión del gobierno ha sido buena, dice Sánchez Cárdenas, tomando en cuenta las condiciones económicas, políticas y morales en que recibió el país después de una década de latrocinio. Eso dice el doctor Sánchez Cárdenas. Pero la economista Maribel Gordón dice: durante estos 6 meses el gobierno priorizó atender la deuda con el sector privado mientras desatiende la deuda social. Hay puntos de vista, como era de esperarse, que ponen distancia el uno del otro. Pero lo cierto es que el presidente Cortizo creó muchas expectativas durante su campaña presidencial, y una de los compromisos de él era una lucha encarnecida, frontal, definida contra la corrupción y el manejo del tema de las finanzas públicas, que venía, realmente él heredó esta situación del gobierno de Juan Carlos Varela. Pongo sobre la mesa los 6 primeros meses del presidente Laurentino Cortizo. Bueno, se atrevió a corregir, Guillermo, porque Cortizo creyó predicó un cambio constitucional como una prioridad, y en la práctica se dio cuenta que se estaba metiendo en un problema, porque cambiar una constitución no es fácil, Guillermo, y tú lo podías decir que ibas a hacerlo, pero se atrevió a corregir. ¿Y qué es lo más importante que hizo el presidente Cortizo? Corrigió ese tema constitucional que nos iba a meter en un serio problema que iba a dividir a la sociedad panameña. Y no es que lo ha aplazado, sino que hizo lo correcto. O sea, los cambios constitucionales son vitales en un país. El último gran cambio constitucional lo logró Arnulfo Arias cuando visitó la presidencia de la República en manos del PRD, y se abrazó allí con los militares y con el PRD, y de allí salió la actual constitución que tenemos, las reformas que se hicieron, que permitieron que tuviéramos una asamblea, porque el PRD también le había quitado a Camila el derecho a legislar al pueblo panameño. Perdón, ¿estamos hablando del 46 o del 72? No, del 83, sí, que es donde nace la actual asamblea, porque antes eso es muerto Torrijos, después que murió Torrijos. Después que murió Torrijos se viabilizó eso, y Arnulfo se abrazó con los militares y con el PRD, y de allí nació con Ricardo de la Estrella, con Ricardo de la Estrella, o sea, y con Rubén Darío Paredes y con el entonces coronel Noriega. Yo creo que el PRD tiene que hacer una introspección, y me explico por qué. La institucionalidad de este país anda por el piso, todavía no se ha logrado recuperar. Claro, en 6 meses es un término bastante corto, eso por una parte. La situación precaria en que se encuentra la justicia, esa es otra de las debilidades de este sistema. Y es una deuda. Que hay fiscales y jueces que están cometiendo atrocidades, ¿ok?, que tienen algún tufillo como a corrupción, la forma como están manejando los casos. Acabo de ver, escuché hoy en el noticiero Mega Estéreo,
vía ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, el conductor de taxi, aquel que agarró y le dio un golpe en la cabeza a un parroquiano, no le golpeó la cabeza al hombre, el hombre cae al piso inconsciente por el golpe que le propinó en la cabeza y lo golpea sin misericordia en el piso de una forma brutal, le está salvajemente, ¿ok? Y este hombre, un juez le haga decir, bueno, váyase para su casa tranquilo. Porque aparentemente para poder hacerlo requería que la víctima tuviera al menos 30 días de incapacidad, pero por sus heridas le dieron 10. Sí. Entonces, como no era suficiente para tener 30 días de incapacidad, no lo soltaron. Resulta ser que dice que el hombre tiene una fractura en las costillas. Yo no creo que eso sean 10 días nada más, creo yo, que no puede ser para 10 días. Pero volvamos al tema de los 6 meses del presidente Cortizo. Una de las situaciones aquí que plantea, por ejemplo, el doctor Sánchez Cárdenas, a pregunta de la Estrella de Panamá, él dice lo siguiente. Sánchez Cárdenas dice: tomando en cuenta que ganamos las elecciones con poca cantidad de votos y la calidad de la Asamblea Nacional y el prestigio del órgano judicial no es el mejor, creo que la gestión ha sido buena. Eso desde la perspectiva del doctor Sánchez Cárdenas, ¿no? Que se está tratando de poner en orden las destruidas finanzas públicas y que se ha logrado poner algo de orden en la Asamblea Nacional con cierto nombramiento en el sector de la justicia. A eso lo dice él, pero la señora economista Maribel Gordón dice que los primeros 6 meses del gobierno es un reflejo de ineficiencia en la conducción del Estado para resolver problemas de la mayoría de la población, como la crisis y la descomposición de las instituciones del Estado, viene arrastrando Panamá desde hace varios años, que se mantiene y se profundiza. No sé qué opinión les merece a ustedes en las dos cosas dichas por estas dos personas. Maribel Gordón, por supuesto, está del otro lado de la avenida, no era de esperarse. ¿Qué es usted, señor Burgas? Bueno, yo siento que gobernar es corregir, porque tú haces los planes de gobierno, es como un ensueño, ¿no? La gente dice, fíjate que Cortizo soñó con el cambio constitucional y le cumplió a la gente, lo hizo, pero en la práctica no es fácil cambiar una constitución. Yo también creo que lo más importante que hizo Cortizo fue invitar a los partidos políticos a la presidencia de la República en una reunión secreta en el fondo, o sea, no secreta porque fue pública, pero las conversaciones de allí, porque la democracia se hace con los partidos políticos. Si tú la quieres hacer sin partidos políticos, vas a debilitar a los partidos políticos, y lo que debemos es fortalecer el sistema de partidos políticos. Pero los partidos políticos también tienen que poner de su parte. No pueden provocar la lucha fratricida dentro de los partidos. Tienen que darle oportunidad a las distintas corrientes. Un partido se forma por corrientes y tienen que ser cada vez más democráticos, y tienen que promover a los mejores cuadros. Si los partidos se quejan, la gente se queja de que la asamblea no llegan los buenos ciudadanos. Es deber de los partidos que los postulan poner reglas dentro de sus partidos. Para que los 6 meses del señor Cortizo es lo que estoy tratando de buscar un enfoque mucho más amplio. Bueno, política, ¿no? lo mejor. La ejecución, estoy hablando de la ejecución. La ejecución, lo mejor que él ha hecho. Lo mejor que él ha hecho. Parar las acciones de corrupción que empezaron a darse en su gobierno. Las paró. Muy prematuro, por cierto. Sí. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que cuando llega un gobierno, y la gente no le tiene miedo a la cárcel, Guillermo. Están haciendo... ¿Pero en qué sentido usted dice que paró? Bueno, él paró todo, cosas que se habían dado con el deporte. No estamos hablando de se lo digo porque, por ejemplo, de la propia gestión de él. Se lo digo, por ejemplo, el caso de la lotería. No ha pasado nada. Que se cuestionó, bueno, dije, publicaron la lista. Pero la publicaron, por lo menos. ¿Qué consecuencia ha habido para la directora? Eso, no ha pasado nada. Bueno, ¿Qué investigación se ha abierto o algo, o sea, alguna medida más que publíquenlo? Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, se publicó la lista. ¿Y? Eso es suficiente.
¿En qué sentido? O sea, ¿ha habido algunas medidas? No le parece la gente se quejaba. Ejemplarizante. No, la gente se quejaba de que la lista, siempre hay una lista de tenedores de libretas de la lotería, de que era secreta. Bueno, que ella mandó no, eso no es un decreto, un memorándum, no sé qué era, diciendo que tenía que ser secreta. Y que por 10 años. Y que por 10 años este gobierno no se iba a recién llegada al puesto. La silla estaba fría todavía. No ha pasado nada. Pero se publicó la lista. Se empezó parcialmente. Yo creo los nombres de los orangutanes. Pero eso es, Guillermo, Cortizo, lo más importante que hizo, porque se dio un incidente con unas licitaciones que favorecían a altos funcionarios del gobierno. ¿De qué gobierno? De él. ¿Cuál? Unas que se dieron con motivo de que venían de la presidencia de la República y las echó para atrás. ¿Sí? Las echó para atrás. O sea, eso demuestra con ejemplos claros, con ejemplos que está dando de que no va a permitir la corrupción campante y rampante que se dio en la democracia. ¿Cuántas personas han despedido por este tipo de intentos? Bueno, ya él cambió a varios ministros. ¿Sí? Cambió a 2. A Ducre, que ya no es viceministro de la presidencia, ahora está encargado. Sí, pero muy rápido. Eso sucedió. Bueno, y también el viceministro, él era viceministro de, no me acuerdo si era de finanzas, sí, finanzas. Ajá, o economía. Sayed, ¿no? David Sayed se pasó a la UAF. Okay. Sí. Bueno, vamos. Y los obligó a hacer lo que se llama votos de silencio. ¿Por qué? Porque la mayoría, ¿por qué los cambió? Porque estaban excesivamente protagónicos. Bueno, tenemos que irnos. Y eso, bueno, hoy le dan, que está mal de salud, el gran declamador panameño Miguel Moreno. Le van a hacer un homenaje en la Cancillería a las 11 de la mañana. Bueno, Miguel Moreno, una gloria de un arte que casi no existe en Panamá. El equipo de Infoanálisis. Camila Dames. Rubén Darío Murguía. Y Guillermo Antonio Dames, que tenga un excelente fin de semana. Gracias.